Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por poder sumarse a esta webinar, ¿sí? Si bien el tema va a ir para lo que es RPA y la webinar está apuntada a la transformación digital, antes de comenzar voy a arrancar presentándome, ¿sí? Mi nombre es Gaspar Malasisi, yo soy team leader de lo que es WeOne Consultores y les quiero comentar un poquito de dónde venimos y un poco de historia de qué es WeOne y cuáles son nuestros servicios antes de pasar a la etapa de agenda, ¿sí? En primera instancia, ¿quiénes somos? Somos un desprendimiento, un spin-off de Monasterio y Asociados, una firma miembro de Crowe en Argentina, con más de 20 años de experiencia en lo que es consultoría contable y fiscal, ¿sí? Este año, Monasterio y Asociados cumple 25 años en lo que es la zona de Rosario y el litoral. Bueno, tenemos un valor agregado, digamos, muy importante, ¿sí? Y es que estamos muy cerca de nuestros clientes, ¿sí? Entendiendo sus negocios, sus tendencias y los constantes desafíos que pueden enfrentar, siempre tratando de acompañarlos en cualquier decisión que vayan a tomar. WeOne Consultores ha fusionado la sólida experiencia en el ámbito financiero con profesionales altamente capacitados en lo que es el ámbito de la tecnología. Bueno, pasamos a lo que son nuestros servicios, ¿sí? Por un lado tenemos la línea de SAP Business One y por otro lado tenemos la línea de RPA. ¿Qué ofrecemos en cada una de esas líneas de trabajo? Vinculado a SAP, ofrecemos licenciamiento de producto, ¿sí? Consultoría de implementación del producto, educación SAP, es decir, capacitaciones para lo que son, digamos, la correcta utilización del software e infraestructura SAP. Por el lado de RPA tenemos dos servicios. Por un lado, el licenciamiento de la herramienta que utilizamos para desarrollar y por otro lado, la consultoría, ¿sí?, de desarrollo de procesos. Por un lado, SAP, seguramente muchos de ustedes la conocen a la marca. SAP es una marca muy reconocida en el mercado, con más de 50 años de experiencia. Y bueno, lo que tiene SAP es distintas herramientas para cada uno de los segmentos del mercado, ¿sí? En este caso, nosotros trabajamos con lo que es SAP Business One, que es una herramienta pensada para las pequeñas y medianas empresas que están en constante crecimiento, ¿sí? ¿Qué es SAP? ¿Qué es SAP Business One? Es un sistema, en grandes líneas, es un sistema de gestión empresarial, ¿sí?, que permite llevar, digamos, todo el negocio de una compañía dentro de una misma herramienta. ¿Qué quiero decir? Podemos contemplar dentro de estas herramientas diferentes módulos que pueden aparecer en una compañía, como pueden ser la parte de ventas, la parte de compras, la parte de inventario, logística, producción, y así, digamos, seguramente me estoy olvidando de un montón de procesos o particularidades que pueden existir dentro de una compañía y que están, digamos, y que es factible gestionarla con este software. Países donde se utiliza, bueno, es un software a nivel mundial, ¿sí?, y que está utilizado en muchos países digamos, a nivel global. En este caso se refleja en 170 países, y hay más de 170 países que utilizan la herramienta, la cual es la misma, ¿sí?, para diferentes partes del mundo. Lo que cambia son las localizaciones. Hay países con algunas particularidades, digamos, en la parte contable o fiscal, ¿sí?, más que nada impositiva también, como es nuestro país, en el cual, digamos, tiene una localización, ¿sí?, precisa de lo que son, como dije anteriormente, las leyes impositivas y fiscales de nuestro país, que se anexan al software para poder trabajar sin ningún tipo de problemas. Y también, digamos, está expresado en más de 28 lenguajes. La idea es mostrar el look and feel del producto, ¿sí? Y quiero destacar fuertemente la parte de reportología y análisis de datos de SAP. Ahí se ven algunos gráficos de torta o gráficos de barra, en el cual creemos que es, digamos, sumamente importante para las empresas que buscan el crecimiento constante poder contar con esta información para tomar, digamos, mejores decisiones y decisiones en línea, ¿sí?, en tiempo real. La RPA comprende el uso, ¿sí?, de herramientas de software para simular la actuación de una persona. Permite ejecutar diferentes tareas que los usuarios pueden realizar en una compañía. Bueno, vamos a pasar a lo que es la agenda, ¿sí?, ahora sí, de la webinar, dicho todo esto, en el cual vamos a hablar, bueno, en primer lugar, de la transformación digital y el rol crucial de la RPA.
¿sí? Que va a estar a cargo mío. Posterior a eso vamos a pasar a cuáles son los beneficios, ¿sí? Y primeros pasos de RPA, que también va a estar a cargo mío. Y posterior a eso vamos a pasar a casos de éxitos y demostración de RPA funcionando. En este caso, todo lo que tiene que ver con casos prácticos van a estar a cargo de Nicolás Lecuona. Nicolás es consultor senior de We Consultores y también va a estar, digamos, comentándonos sus casos de éxito Pablo Moyal, que es socio de Crow Uruguay. Crow Uruguay es un partner de negocio estratégico nuestro. Nosotros hemos comenzado en este mundo trabajando con ellos, ¿sí? Y bueno, la verdad es que estamos construyendo un camino en conjunto y hay muchas oportunidades que la trabajamos entre las dos partes, ¿sí? Crow o tiene, digamos, un área vinculado a RPA con más de 10 años de experiencia en el mercado, ¿sí? Después Pablo va a hacer algún comentario respecto a eso y, lógicamente, mucha expertise en lo que es RPA. Posterior a esta parte vamos a pasar a una etapa de preguntas, ¿sí? En el cual vamos a estar respondiendo las consultas que nos pueden hacer en vivo y después vamos a hacer el cierre de la webinar, ¿sí? Bueno, comencemos. ¿Qué es la transformación digital? Seguramente, digamos, en muchos de los que están asistiendo a este evento, en algún momento o lo han dicho o lo han escuchado, pero a mí lo que me interesa es, digamos, entender si en algún momento nos detuvimos y pensamos, ¿qué es realmente la transformación digital? ¿Cómo lograr la transformación digital dentro de nuestra compañía? Bueno, lo que queremos hacer es dejar una definición clara de transformación digital, ¿sí? Y mencionarle cómo creemos que se puede lograr esta transformación digital dentro de una compañía. Una definición, para nosotros la transformación digital es el proceso de integrar herramientas tecnológicas, ¿sí? En todas las áreas de una compañía. ¿Cómo lo logramos a esto? Bueno, lo primero, ahí en el siguiente slide, Jimé, yo enumero, ¿sí? O enumeramos 4 puntos que creemos que son importantes para lograr la transformación digital, ¿sí? Seguramente existan un montón más, pero bueno, el objetivo es ir comentando esto. Primero, definir una estrategia clara, ¿sí? Es importante que tengamos una estrategia clara y bien definida, ¿sí? Que vincule los objetivos digitales de la compañía con los objetivos de negocios, ¿sí? De la compañía, sin descuidar, digamos, cuál es el objetivo principal, que en definitiva es realizar o prestar un servicio dentro de nuestra compañía. Segundo punto, digamos, me parece también sumamente importante, es lo vinculado a fomentar una cultura de innovación, ¿sí? Es importantísimo, muy importante que las altas esferas de una organización bajen, digamos, línea y el mensaje claro de innovación y de mejora continua, ¿sí? Es importante que los colaboradores tengan ese mensaje y esa línea a seguir para lograr una transformación digital exitosa. En tercer lugar, y un punto sumamente importante, es rediseñar procesos de negocios. ¿Por qué digo que es importante? Quizá dentro de sus compañías existan un montón de procesos que hace 10, 15 años se vienen realizando de la misma manera. Bueno, puede suceder que esos procesos que se vienen realizando de esa manera sean viejos, ¿sí? A cómo se realizan por ahí o cómo se pueden ejecutar procesos en la actualidad. Y quizás esos procesos, ¿sí? No se pueden automatizar, no se pueden automatizar tal cual se están haciendo en la actualidad. Por eso siempre decimos que es importante saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Porque se puede dar que en el medio, si el proceso es viejo digamos, no se puede automatizar en la situación que está, poder modificar ese proceso, ¿sí? Para poder llegar a buen puerto y automatizar la tarea. Después se va a mostrar un ejemplo vinculado a esto. Tenemos un caso de éxito muy grande y bueno, se va a comentar en la etapa de ejemplos prácticos. Es adoptar las tecnologías adecuadas, ¿sí? ¿Y por qué digo que lo vinculo con este slide? Porque, bueno, voy a hablar de la RPA y cuál es el rol crucial de RPA dentro de la transformación digital. Bueno, acá sí me voy a explayar un poquito más en la definición de RPA, que para nosotros es la automatización mediante bots, ¿sí? Es la disciplina mediante la cual se automatizan determinadas tareas o procesos sin la asistencia humana. Perdón. Esto tiene un objetivo y una visión bien clara, ¿sí? El objetivo
es simular el comportamiento humano con un software inteligente. Pero la visión es permitir que ese capital humano pueda realizar tareas de mayor valor agregado, ¿sí? Tenemos que poner mucho foco en lo que es el capital humano, porque hay en muchas compañías se puede dar que hay tareas muy repetitivas, aburridas, tediosas, ¿sí? Largas, que pueden generar el error, que las hace el capital humano, ¿sí? Y tranquilamente la podría realizar una máquina. Pasemos a lo que son los beneficios de RPA bueno, en qué nos puede mejorar nuestros procesos y nuestro negocio esta tecnología. En primer lugar, y bueno, lo acabo de comentar y me parece sumamente importante, son los empleados dedicados a tareas de mayor valor agregado, ¿sí? Otro punto importante es la redistribución de tareas, ¿sí? Y ahorro de costos laborales. Por otro lado, cobertura 24/7. Esto es un punto importantísimo. ¿Por qué? Porque en definitiva los bots no dejan de ser máquinas, ¿sí? Máquinas sobre las cuales se pueden desarrollar y se puede calendarizar para que el bot se ejecute las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes o los 365 días del año, sin importar vacaciones, sin importar feriados, ¿sí? Sin importar fines de semana. Y eso es un valor agregado que, digamos, lo aporta esta tecnología. Procesamiento más rápido, ¿sí? Como dije arriba, el bot no deja de ser una máquina, la máquina procesa más rápido que lo que puede procesar un humano, ¿sí? 100% de precisión, el bot no se va a equivocar, ¿sí? Lo que el colaborador de la compañía le transmita a nuestro consultor o desarrollador, el consultor y el desarrollador digamos, se lo va a enseñar al bot y el bot va a ejecutar esa tarea, ¿sí? Puede pasar en el medio que a lo mejor se interactúa con una página web, la página web se caiga, ¿sí? Bueno, se puede resolver y desde el desarrollo inicial. ¿Qué quiero decir? Se le da indicaciones al bot que si la página está caída, vuelve a insistir a los 5 minutos, vuelve a insistir a la media hora, ¿sí? Vuelve a insistir a las 2 horas, o directamente le avise al capital humano que el proceso no se ha ejecutado, ¿sí? Pueden existir otros imponderantes, como puede ser que el proceso cambie, a lo mejor después de determinada cantidad de meses o de determinada cantidad de años, el desarrollo que se había hecho de determinada manera se modifica, ¿sí? Eso no implica que el bot no se va a poder seguir utilizando. Lo que va a implicar seguramente es que se haga una modificación sobre ese desarrollo para que pueda seguir corriendo tranquilamente, ¿sí? Bueno, escalabilidad, el objetivo es, digamos, escalar en lo que son procesos automatizados a un bajo costo, o a un costo, digamos, medido. Incremento de la productividad, bueno, lógicamente, si tenemos una máquina que trabaja las 24 horas del día, que procesa más rápido, que es más preciso, vamos a mejorar la productividad, ¿sí? Y también cada uno de estos puntos, digamos, brinda una mejora en la toma de decisiones. Es importante tener información, digamos, clara, rápida, precisa, ¿sí? Para poder tomar información en línea y en tiempo real. Y bueno, todos estos beneficios que fui, digamos, enumerando logran una mejora en la toma de decisiones. Bueno, de cara al cliente, esto brinda seguramente es una consulta que ustedes se hacen, ¿esto brinda una mejor experiencia? Sí, por supuesto que brinda una mejor experiencia. ¿Por qué? Porque si tenemos más precisión, si trabajamos más rápido, si somos más efectivos, nuestro servicio de cara al cliente también lo va a hacer, ¿sí? Y eso el cliente lo va a ver como un valor destacado. Y lógicamente, digamos, todos estos puntos logran una mejor experiencia en los colaboradores. ¿Por qué? Porque justamente, como comenté al inicio, el colaborador va a dejar de hacer tareas repetitivas, ¿sí? Y van a hacer tareas que le agreguen un mayor valor agregado, pero además el colaborador se va a empezar a rozar con lo que es el mundo de la tecnología, ¿sí? Que es algo, digamos, muy importante digamos, que está bueno, digamos, marcarlo, que, digamos, va a poder interactuar con lo que son los bots digamos, su funcionamiento, ¿sí? Todos estos puntos, a nuestro criterio, potencian la transformación digital dentro de una compañía, ¿sí? Bueno, por último, antes de darle paso a los chicos, lo que quiero comentar son los primeros pasos, ¿sí? O las pruebas piloto o el primer caso de éxito, cómo recomendamos, digamos, afrontarlos. Es un punto sumamente importante para nosotros y nos parece digamos, puede definir el éxito de una compañía, ¿sí? O digamos, de la automatización de procesos dentro de una compañía. ¿Y por qué lo decimos así? Primero lo que tenemos que hacer es armar equipos espejos, ¿sí? En los cuales
del lado de las compañías vamos a necesitar colaboradores, digamos, o usuarios claves que tengan el conocimiento bien en claro del proceso, como comenté en algún momento, cómo se hace hoy en día, pero también de dónde arranca y a dónde queremos llegar, ¿sí? Y de nuestro lado vamos a tener consultores y desarrolladores específicos para entender lo que ustedes nos están planteando y sugerirle algunos cambios en caso de que así lo creamos y después transmitir esa enseñanza o ese desarrollo al bot. ¿Sí? Que en definitiva el bot va a ser un colaborador más de trabajo dentro de la compañía. Los tiempos de desarrollo es muy variable de acuerdo a qué tan complejo o largo pueda ser el proceso a automatizar. Pueden ser de 3 semanas a 4, 6, 8 semanas. Lo que siempre sugerimos, ¿sí? Y así arrancaba este punto, y me parece importante y creo que puede, digamos, ser exitoso un proceso de automatización si se tiene en cuenta esto, es comenzar con procesos simples, ¿sí? ¿Qué son procesos simples? Procesos cortos, ¿sí? De pocas particularidades y de fácil desarrollo. ¿Por qué? Porque el hecho de que comencemos con estos procesos simples va a hacer que el usuario, el colaborador de la compañía, ¿sí? Empiece a creer a que un bot, a que una máquina pueda realizar tareas, ¿sí? Que anteriormente realizaba una persona y que lo pueda hacer de manera efectiva. Seguramente comenzando con un proceso chiquito, no veamos el retorno de la inversión, digamos, inmediatamente, pero a medida que vayamos escalando, sí lo vamos a ver a ese retorno de la inversión y con una base muy sólida. ¿Sí? Esto no implica que no podamos comenzar con procesos por ahí un poco más complejos, más largos, simplemente que ese camino a recorrer va a ser un poquito más duro, porque seguramente van a haber muchas etapas de testeo en el cual existan fallas, lógicas digamos, de la particularidad o digamos, de lo crítico que puede ser un proceso, pero bueno, como digo, tranquilamente se pueden comenzar con esos procesos, siempre sugerimos arrancar por algo simple, pero bueno, lo que hacemos es cada vez que enfrentamos una oportunidad de trabajo es entender, digamos, cuál es la visión de la compañía y tratar, digamos, de alinearnos y de, bueno, de trabajar en pos de lo que el usuario o la empresa que va a contratar el RPA, digamos, quiera ver. ¿Sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a la etapa de ejemplos prácticos. ¿Sí? Acá le voy a dar lugar en primera instancia a Nicolás Lecuna, como comenté, consultor senior de We Want Consultores, en el cual va a comentar 3 ejemplos prácticos, ¿sí? Con algunos videos. Y posterior a eso, va a tomar la palabra Pablo Moyal, socio de Grow Uruguay, que también nos va a comentar 3 ejemplos prácticos. ¿Sí? Así que bueno, Nico, te doy la palabra para que puedas comenzar. Bueno, muchas gracias, Gaspi. Bueno, antes que nada, quisiera saludar a los presentes y no dejar de agradecerles por su participación. Dicho esto, paso al tema que nos compete. Bueno, yo, como dijo Gaspi, yo soy Nico, consultor de RPA, y voy a explicar de forma más detallada la parte práctica de lo que se ha ido comentando de RPA. Bien, primero quiero que nos imaginemos que contamos con un asistente virtual, el cual se va a encargar de realizar un conjunto de tareas. A este asistente, como ya se ha mencionado, lo llamamos bot, y en los siguientes... todavía no, Jimé. Y en los siguientes ejemplos veremos cómo va interactuando con las distintas aplicaciones y programas. Eh, y también quiero aclarar que estos desarrollos y estos ejemplos que vamos a ver son concretos que nosotros aplicamos en nuestra organización, pero que se podrían usar y ajustar perfectamente para cualquier otro proceso. Previo a la ejecución del video voy a dar una introducción de lo que es el ejemplo 1, que nos vamos a enfocar en las distintas alternativas y funcionalidades que tenemos a la hora de realizar un proceso con páginas web. El objetivo del proceso que vamos a ver del ejemplo 1 es generar una boleta de pago. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero el bot va a leer datos que están almacenados en un Excel que dejan los usuarios. Luego se logueará en una página web, que en este caso es la del Consejo de Ciencias Económicas,
donde llenará un formulario online que calcula el valor de una tarifa con los datos cargados. Con esto se genera una boleta de pago en PDF que envía a los clientes. Ahora sí, vamos a ver el bot en acción en el video. Bueno, primero, como les comenté, se va a loguear en la página del consejo con usuario y contraseña. Luego va a reconocer el camino y va a comenzar a llenar el formulario online. Como pueden ver en los campos amarillos, va reconociendo y va llenando con la información que había leído en el Excel. Luego va a proceder a calcular el importe de la boleta para finalmente generar ese PDF que va a ser el entregable al cliente para pagar esta boleta de pago. Bueno, en el video no se va a ver, pero con ese PDF el bot automáticamente lo va a enviar al cliente y además va a quedar como respaldo y papel de trabajo del usuario que solicitó esa boleta. Acá podemos destacar la cantidad de variantes que tiene o que nos ofrece el bot a la hora de interactuar con una página web. Como acabamos de ver en el video, el bot puede abrir y cerrar navegadores, rellena formularios web, puede simular clics. Bueno, como vimos en el video en los campos amarillos, los reconoce para introducir datos, maneja todo tipo de campos también, de texto, numéricos, además reconoce listas desplegables. El bot además puede capturar datos. Es decir, puede obtener información de una página web. A esto se lo conoce comúnmente como web scraping y ejemplos típicos de esto pueden ser que el bot ingrese a páginas del banco, obtenga el tipo de cambio, lo vaya almacenando en un Excel día a día, en una base de datos. Se pueden obtener el valor de las cotizaciones de las acciones, también de las páginas e ir almacenándolo en un Excel para un papel de trabajo, para auditorías, por ejemplo. Como se comentó también hace un rato, se pueden aplicar condiciones al flujo de trabajo en las páginas web, como por ejemplo que el bot espere algún elemento específico o alguna imagen que nosotros le indiquemos. Y como último punto a destacar, y que me parece muy importante, es que el bot no solo interactúa mediante interfaz gráfica, como vimos en el ejemplo, sino que además existe la posibilidad de conectarnos vía APIs. Para quien no está familiarizado con el concepto de lo que es una API, imagínenlo como un puente que conecta a dos aplicaciones o programas. Este puente que está comunicando a las aplicaciones facilita el intercambio de datos, haciendo al proceso mucho más preciso y robusto. Ejemplo 2, que es el de actualización de monto de RT en AFIP. Lo que vamos a ver es una tarea bastante típica de un estudio contable en el cual el bot va a ingresar a la página de la AFIP y va a actualizar el valor de un campo. En este caso, el que corresponde al monto de la aseguradora de riesgo de trabajo. Previo a la ejecución del video, quiero aclarar que el bot va a comenzar leyendo todos los clientes que tiene listados en un Excel, donde además en ese Excel va a ir dejando constancia de su trabajo realizado como si fuese un papel de trabajo. Ahora sí, vamos a ver en el video. Bien, el bot, como dijimos, va a loguearse a la página de la AFIP con quit y clave fiscal. Va a ir reconociendo el camino, ya sabe a qué servicio de la AFIP ingresar. En el caso de que salten distintas pestañas o carteles, el bot va a ir reconociendo y va a ir cerrándolo en pos del logro de su objetivo. Finalmente reconoce, como ven en pantalla, el campo que desea actualizar, procede a poner el nuevo valor
y lo guarda y sale del navegador. En este caso de la página de la FIP. Bien, a diferencia del ejemplo que vimos, en el ejemplo 1 que vimos anterior, en este caso estamos ante un escenario en el que la masividad de las tareas cobra mucha importancia. Este proceso repetitivo, que puede a simple vista parecer muy sencillo y simple, se realiza para más de 160 clientes. Habiendo dicho esto, imagínense a una persona haciendo esta tarea de forma manual para cada cliente. Implicaría invertir muchísimo tiempo en tareas de poco valor. Sin embargo, si optamos por automatizar este proceso, no solo trasladamos esas horas a tareas de mayor valor, sino que además minimizamos el riesgo de errores humanos, sobre todo que estamos ante tareas que son tan tediosas y repetitivas. Acá podemos ver que aunque el proceso en sí mismo no sea de alta complejidad, que sea repetitivo y a gran escala hace que la automatización sea esencial para hacer los recursos mucho más eficientes. Bien, en el ejemplo 3 vamos a ver un caso mucho más completo y complejo de los que acabamos de ver, de los dos previos, donde vamos a relacionar la mayoría de los conceptos que mencionamos y vimos hasta acá en este webinar. Para comenzar y de forma resumida, el objetivo de este proceso es realizar el alta de un empleado. Entonces, el primer concepto que vamos a tener en cuenta y para ponerlos en contexto es el que vimos recién de masividad. Y no solamente en el procesamiento del producto final, que va a ser el alta propiamente dicha, sino que además en los siguientes puntos. En este proceso van a interactuar más de 40 liquidadores, es decir, más de 40 personas van a dejar Excel, que en este caso, nosotros como vemos en pantalla, aparece como formulario, en las distintas carpetas. El segundo punto es que, como en el ejemplo anterior, se realiza para más de 160 clientes también. Y como tercer punto muy importante, las características de cada alta y de cada formulario son muy diversas. Por ejemplo, existen muchísimos contratos, muchísimos convenios colectivos de trabajo, múltiples categorías, puestos, sindicatos, obras sociales y podría continuar. Dicho esto, voy a explicar el diagrama que se ve en la diapositiva. Vamos a arrancar con el icono verde, que es el del formulario. Lo que trae a colación otro concepto muy importante, que es el de tener un input digitalizado. ¿Qué quiere decir tener un input digitalizado? Es tener una entrada de datos al flujo de trabajo que sea ordenada y estructurada. Esto es, a mi criterio, esencial para lograr un proceso exitoso. Todas estas variables que mencioné se contemplaron en este formulario que vemos en imagen. Bueno, el formulario en imagen es un icono, pero el que está por detrás de ese formulario es mucho más complejo. Este formulario se deja en carpetas que el bot busca cada cierto periodo de tiempo, es decir, que tiene calendarizada su ejecución. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, es 4 veces por día, pero se podría calendarizar de muchas otras formas, por hora, una vez por día, una vez por semana, una vez por mes. Incluso no solo puede estar calendarizado, sino se pueden dar otras ejecuciones, como otros desencadenadores, sea un mail, etc. Luego, y siguiendo con la imagen, con este formulario se ejecuta un programa en código Python, que es un lenguaje de programación de código abierto, que en pantalla figura como .exe, en el cual se van a crear las planillas con la información precisa para poder realizar las altas en los programas que corresponden. Y acá menciono otro agregado a las funcionalidades del bot, que es utilizar una conexión con Python, en este caso, para hacer cálculos más complejos. Es decir, estas planillas finales se van a alimentar
no solo de información del formulario, sino además de múltiples parámetros que se realizan interactuando con una base de datos. Continuando con el flujo de trabajo de la diapositiva, las altas se van a realizar tanto en AFIP como en Visma, que para quienes no han escuchado, Visma es un software integral para recursos humanos, en este caso enfocado en el procesamiento de nóminas. Lo que me lleva a mencionar que el bot puede además interactuar con aplicaciones de escritorio y realizar múltiples tareas en ellas, y de hecho que lo hace muy bien. Bien, hasta acá hemos visto el detrás de escena. Ahora vamos a ver cómo el bot, contando con la información previamente explicada, va a proceder a realizar el alta en AFIP. Ahora vamos a ver en video. Gracias, Jimé. Bien, ahí en pantalla lo que vamos a ver es el bot ya habiendo leído toda esta información que vimos, como les mencioné, el del detrás de escena, se va a loguear a la página de la AFIP, va a reconocer el servicio que corresponde para realizar el alta. Como había mencionado también, que le van saltando distintas ventanas, la va cerrando para el logro de su objetivo, que en este caso es venir a cargar la información del alta. Bueno, en pantalla estamos viendo cómo el bot va a ir cargando los datos del empleado, categoría, convenios, puestos, distintos tipos de servicios. La retribución pactada, que en este caso es un valor de ejemplo, a fines del ejemplo. Y una vez cargada la información, va a proceder a realizar el alta, que además también, como pueden ver, reconoce la ruta de donde va a guardar esa alta en PDF. Bien, ahora sí vamos a volver al diagrama para terminar de realizar la explicación. Bien, hasta acá lo que hemos visto es hasta la parte que realizó el alta. Finalmente, el bot toma el PDF que vimos en pantalla del alta temprana y la envía por email a los liquidadores. ¿Cómo se da cuenta el bot incluso a qué liquidador enviarle el mail del alta? Bueno, también porque toda esa información está en el formulario que leyó previamente. Además, va a generar archivos de logs con datos para el control del proceso. Para quien se pregunta qué es un archivo de log es básicamente un historial en donde el bot deja registro de su trabajo realizado, del estado de la tarea y de otros datos que sirven para analizar la eficiencia del proceso. Sobre los datos de las tareas, del formulario y del log, se pueden obtener reportes que nos sirven para tener una visión clara y precisa de lo que sucede en el proceso. Esto nos permite identificar oportunidades de mejora si es que las hubiese y además o detectar posibles problemas. Bien, como mencionamos que se podían hacer reportes de estadística, vamos a ver un gráfico en la siguiente diapositiva con algunos datos del proceso de altas. Como podemos observar en este gráfico, se obtuvieron datos del periodo de agosto del 2023 hasta julio del 2024. Un proceso de esta magnitud, al haber procesado una cantidad significativa de altas, en precisamente 5.801, tiene resultados muy positivos a la hora de analizar el ahorro en horas. Si tomamos de referencia que para realizar un alta se requieren aproximadamente 15 minutos, estamos en condiciones de afirmar que no solamente existió un asistente virtual que realizó tareas humanas por 9 meses y 6 días, como aparece en pantalla, sino que además esas horas se han trasladado a tareas de mayor valor, como ya hemos mencionado. Con todo lo visto y para concluir, además de
todos los beneficios que trae automatizar procesos, se agrega que se pueden monitorear mediante estadísticas y llevar un control del plan de acción sobre el proceso de transformación digital. Buen día para todos. Gracias, Nico, Gaspar, por la introducción. Em, a ver, un par de comentarios previos a contarles algunos ejemplos. En Crow, Uruguay, llevamos ya, como decía Gaspar, unos cuantos años trabajando con automatización de procesos con RPA. Eh, en este camino hemos tenido muchos aprendizajes. La verdad que como empezamos hace años, fuimos generando experiencias de las buenas y de las malas y aprendiendo mucho de ellas. Hoy estamos por cumplir este año seguro, vamos a llegar a los 2000 procesos implementados en clientes. Y ayer estuve mirando un poco situación actual y tenemos en mantenimiento y soporte más de 800 procesos de clientes que le hacemos el monitoreo, mantenimiento y soporte diario, con un equipo que tenemos entre técnicos, desarrolladores, analistas funcionales y gestores de proyecto, 24 personas fijas trabajando en RPA. O sea, tenemos ya un camino interesante desarrollado en esta disciplina y pensamos que es una disciplina que tiene para mucho todavía. Y bueno, en colaboración con la gente de Crow de Rosario y de algunos otros países también estamos dando apoyo al desarrollo de la materia en algunos países. Hacemos proyectos también estamos teniendo proyectos para algunos países como Costa Rica, España, Portugal, algo también en Paraguay. O sea, tenemos algunas experiencias de colaborar con firmas socias y amigas y la verdad que nos ha ido muy bien con eso, así que con gusto colaborando con la gente de Crow de Rosario y Litoral. Algunos agregados que me parece que está bueno tener en cuenta para los que no conocen de automatización con RPA, y agregados a lo que muy bien explicaba recién Nicolás y antes Gaspar, em, de de las cosas que yo digo mágicas de RPA, porque, a ver, yo para darles idea, yo soy socio de Crow, yo soy contador y me fui metiendo en esto y la verdad que soy un fanático de esta disciplina por todas las ventajas que tiene. No son la panacea, no es que todo ahora se resuelve con RPA, pero sí que aporta mucho. Este, eh, para automatizar procesos y como decía Gaspar, para avanzar en la transformación digital, si uno piensa en un mundo donde tiene todos sus procesos en una sola plataforma y todo fluye en una sola plataforma, lo automatiza todo allí y no necesita ni de RPA ni de nada que colabore. O sea, si nosotros tuviéramos todos los procesos empresariales subidos a una sola plataforma, ese es un mundo maravilloso. La realidad es que en todos nuestros procesos empresariales tenemos que convivir con muchas plataformas. En algunos casos podrás tener SAP o la herramienta que sea, el ERP que tengas, pero tenés procesos y tareas diarias que te obligan a vincular información y tareas que tenés que consumir de sitios web, de otras plataformas de tu misma empresa que no están integradas con tu ERP, con planillas de Excel, con emails o con lo que sea. Entonces, lo que viene a aportar, que es muy interesante, RPA en todo este mundo, es que para vincular la información, las tareas que nosotros tenemos que hacer en nuestra diaria y en nuestros procesos cotidianos, normalmente esa vinculación o la haces a mano, con gente trabajando en bajar información de un lado para otro, completar y hacer el análisis que corresponda, o desarrollas interfaces entre sistemas, lo cual generalmente lleva bastante tiempo y es bastante costoso. Entonces, el aporte fundamental, desde mi punto de vista, que nos da RPA es que nos permite hacer ese vínculo de tareas y de procesos que normalmente lo estás haciendo a mano, porque desarrollar las interfaces
Como decía, a veces es costoso y además en todas las empresas del mundo nos pasa lo mismo y tenemos 500 requerimientos a la gente de tecnología y no puede atender a los 500 juntos y entonces hay que priorizarlos y entonces al priorizarlos van quedando para atrás algunos y entonces terminamos haciendo las cosas a mano. Y RPA tiene la posibilidad, y no es que sea la única, pero tiene la posibilidad de interactuar usando interfaz de usuario. Eso quiere decir que interactúa con las distintas plataformas con las que se vincula de la misma manera que lo hacemos los humanos. Entra, pincha un desplegable, cierra una ventana, recorre una página, hace lo mismo, puede hacer lo mismo que hacemos nosotros los humanos. Con eso genera que los tiempos de desarrollo y los tiempos de automatización de algo que solemos hacer a mano sean mucho más rápidos que si lo queremos hacer por el camino tradicional desarrollando interfaces. Eso es una ventaja importante, que para mi gusto es la más trascendente de RPA y la que permite avanzar rápido en transformación digital. A veces desarrollamos procesos que no van a durar toda la vida y automatizamos procesos con RPA por un tiempo hasta que se desarrollan después algunas interfaces o hasta que cambie una versión de sistema. Y tenemos muchos procesos que se desarrollan, viven un tiempo y después están pensados no para vivir toda la vida. Otros que sí. Entonces, eso es algo que me parece que es importante que todo el mundo tenga claro, los que están más lejos de la disciplina. Y lo otro que también agregando, así que creo que es algo importante a tener en cuenta para visualizar oportunidades a la hora de empezar con este camino, es que los bots de RPA son software, ¿sí? Es software que está en la máquina, en la nube, donde sea, pero es software. Entonces, toda la información que necesite para desarrollar la tarea que quieras que desarrolle, tiene que estar digitalizada. Entonces, ahí cuando pensamos procesos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que necesite ese bot para trabajar, eh, tiene que ser información que ya esté digitalizada o que sea factible de ser digitalizada. A veces hay partes que es imposible y entonces de repente en un proceso que tiene 5 etapas, decimos, bueno, automatizar las primeras 3, pero después este paso es imposible porque acá tenés un factor que vive en el mundo físico y no es automatizable porque no es digitalizable o al menos no lo es fácilmente. Entonces ese es un tema importante. Y lo último, antes de entrar en casos reales para comentarles, es que eh, el RPA, por la forma en que se licencian las licencias de software que se utilizan y por cómo está estructurada la disciplina, es algo muy escalable. Entonces, nosotros tenemos clientes que son empresas de 3 personas, 5 personas, hasta empresas de más de 1000 empleados, empresas multinacionales, empresas locales. Tenemos una gama muy amplia y la verdad es que la tecnología que se utiliza es escalable de verdad. Entonces, la decisión de empezar a probar con esto, de probar con algo chiquito y empezar a recorrer un camino, no es una decisión de millones de dólares que sea imposible de tomar. Es una decisión de unos pocos miles de dólares que te permiten probar con una tarea, un proceso, 2 procesos y ahí sentirlo, ir avanzando. Y la verdad que nosotros tenemos algunos de los casos que hoy les voy a mostrar, les voy a presentar, son casos que empezaron siendo eso, una prueba en una empresa que quería ver si podía mejorar su eficiencia y sus procesos internos y termina siendo proyectos de cientos de procesos automatizados y todo un mundo desarrollado utilizando esta tecnología. Entonces, realmente es algo que también lo hace muy atractivo porque no es una decisión que requiera que lo decida todo un comité porque se nos va la vida en resolverlo, sino que es una decisión que se puede probar, ir avanzando y en la medida de irle sintiendo el gusto, lo que generalmente nos pasa en la mayoría de las organizaciones es que después de que ven el potencial que tiene, realmente quieren crecer. Así que bueno, eso un poco como introducción general del tema y más allá de los casos también este,
a la orden para comentar o para responder consultas después. Les seleccioné acá algunos ejemplos de procesos vivos que tenemos hoy, de algunos clientes. No los muestro porque son de clientes, pero se los cuento. Este primer caso que les traigo es en un banco. Está en un banco que hoy tiene ya muchos procesos automatizados con RPA. Y este es un proceso que lo que hace es analizar solicitudes de crédito de un tipo de crédito que es bastante cuadradito. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tengan en cuenta siempre que los bots no son inteligentes. O sea, ellos no resuelven solos. Todo lo que hagan tiene que ser en base a reglas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros automatizamos una tarea o un proceso con RPA, todas las reglas que tenga que seguir el proceso tienen que estar estipuladas. Entonces, el robot lo que va a ir haciendo es siguiendo los pasos exactamente como se los hayamos enseñado. Entonces, este era un caso donde la verdad que el árbol de decisiones que se tomaba para la resolución de habilitar o no habilitar un pedido de préstamo para el caso de automotores era muy cuadradito. No tenía muchas excepciones, no tenía muchos casos raros y era lindo para automatizarlo. Y además, por el tipo de producto en el banco, era algo que a ellos les generaba valor que se resolviera rápido. ¿Tá? Porque el que está enganchado en comprarse un auto, después de que está tomando la decisión, lo quiere resolver en el minuto, si va a tener o no va a tener el crédito y lo quiere resolver rápido. Entonces, acá el banco le interesaba hacerlo bien, pero además hacerlo rápido y que rápidamente le llegue la respuesta al cliente o al potencial cliente si va a tener o no va a tener el crédito. Entonces, lo que hace este proceso es recibir las solicitudes de crédito automotor que llegan. O sea, el cliente lo que hace es entrar en la web del banco y completar un formulario. Ese formulario, por atrás lo que está haciendo es pasando esa información a un fichero que le envía por mail y tenés un bot que lo que está haciendo es recibir ese mail y descargar esa información. Extrae la información que recibe del mail y la carga en el core del banco que antes hacía una persona esto mismo, pero no lo hacía en vivo, y lo que hace es cargar esa información en el core del banco para que el core resuelva y aplique sus reglas este, de si sería un sujeto de crédito apetecible o no. En función del proceso interno que ya estaba previsto en el core del banco, pueden suceder varias cosas. Puede suceder que de una la respuesta sea que sí, puede suceder que de una la respuesta sea que no, o puede haber algunas alternativas que le diga, bueno, si estás en este rango, de repente te podemos dar el crédito, pero bajando el periodo, o capaz que necesitamos que agregues otro codeudor, pero si tuvieras a alguien que tenga tal sueldo. Entonces, hay todo un árbol de decisiones que ya está previsto y que el bot, analizando el proceso interno y la resolución del fichero, le puede responder al cliente muy rápido. Entonces, analizando esas situaciones, genera un nuevo mail que le envía al cliente diciéndole su préstamo está preaprobado y pase lo van a contactar de comercial para avanzar con el mismo. Pueden decirle su préstamo está rechazado o puede decirle alguna de las situaciones del medio donde le sugieren que cambiando algo en la forma en que lo está pidiendo pueda llegar a acceder. Entonces esto, y además le notifica al sector comercial del banco para que levante el caso y accione. Entonces esto es un bot que la verdad que funciona muy bien, pero además le dio mucho valor al cliente, dejó de tener una persona analizando esto, pero además responde muy rápido. Entonces acá el disparador para resolver, automatizar este proceso no es solo ahorrar tiempo de personas, sino es mejorar la experiencia del cliente. ¿Tá? Y acá tenés un bot que interactúa con el cliente. Obviamente, en un proceso de automatización y en un proyecto de ir incorporando este tipo de tecnologías,
lo habitual en cualquier empresa no es empezar por este tipo de procesos, porque obviamente te estás exponiendo al cliente. Entonces, generalmente nosotros siempre recomendamos que empiecen probándolo con algo más chico, que empiecen probándolo con cosas internas, pero a medida que le van agarrando confianza a la disciplina, empiezan a tirarse a hacer cosas de cara al cliente, y hay un montón de ejemplos que son procesos de front que interactúan con los clientes y que además en muchos casos son procesos críticos. Obviamente para eso hay que robustecer todo el soporte de atrás, porque una vez que vos te tirás a eso, las cosas tienen que funcionar y tienen que funcionar bien. Pero esa es parte del camino que se va recorriendo. Este es un ejemplo de cara al cliente. Este es también del sector financiero, pero es otro tipo de empresa. Esta es una empresa emisora de tarjetas. Acá, lo lindo, y por eso lo traje este ejemplo, lo lindo de este ejemplo es que es un proceso que no existía. Es decir, esto pasa también mucho. Cuando vas metiéndote en la cuestión de RPA, muchas veces te pasa que vas entendiendo que hay cosas que te gustaría hacer, pero que no las haces porque son o insoportables de pesadas con tareas manuales o muy costosas. Entonces ni se te ocurre, pero después que tenés el robot ahí y que te das cuenta de la potencialidad que tiene, no solo automatizás cosas que ya tenés y las querés hacer más eficientes, sino que a veces pensás procesos nuevos para mejorar la experiencia del cliente, para mejorar, para vender más, para determinado tipo de cosas. Entonces, este es un ejemplo de un proceso que no existía. ¿Ah? En esta empresa, las personas hacían la solicitud de una tarjeta y algún día les llegaba la tarjeta, o no, y de repente si no les llegaba tenían que esperar a que hubiera una queja del cliente y el mundo entre que hacía la solicitud y la tarjeta estaba en mano del cliente y se activaba y empezaba a funcionar, era un periodo de tiempo que cuanto más largo es pérdida de dinero para la empresa, o sea, después de que la persona quiere la tarjeta, cuanto antes la tenga en el bolsillo el cliente, va a empezar a generar comisiones y eso es ingresos para la empresa, pero además tenías el tema de el seguimiento, el no seguimiento de en qué estaba la cosa. Entonces, este es un proceso que en el camino de implementaciones de muchos procesos en este cliente, surgió la posibilidad de crear este proceso automatizándolo, naciendo automatizado y en RPA. Entonces, lo que hace el proceso básicamente es, desde el día 1, cuando hay un pedido de una tarjeta, el robot lo que hace es ir interactuando con la plataforma del sitio web de la empresa, de donde recoge las solicitudes, y esas solicitudes van recorriendo su camino dentro de su proceso natural en el core de la empresa. Pero, como les decía antes, el mundo de la entrega de la tarjeta física al cliente no vive solo en ese core, en ese workflow que ellos tienen como core de la empresa. Porque acá tenés que interactuar con los courier que entregan la tarjeta en el cliente. Y a veces en esa entrega hay problemas, hay fallas. Desde que la tarjeta se pidió, fue por todo su proceso interno de validación, se aprobó que se emite el plástico. Después el plástico se entrega al courier y el courier lo distribuye a cualquier parte del país y en algún momento le llega al cliente y vuelve la notificación de que el cliente lo recibió o que no se pudo entregar, que la dirección no existía, lo que sea. Entonces, lo que se les ocurrió es, bueno, estaría bueno que el cliente esté al tanto de qué va pasando con el proceso de generación de esta tarjeta. Entonces, se vinculó la información desde el día 1 hasta el día final, donde llega la confirmación del courier de que la tarjeta fue enviada. Y todos los días, desde que le entregó la tarjeta, conectando esos dos mundos, el bot le está avisando al cliente en qué estado está su solicitud. Su tarjeta ya fue aprobada. Su tarjeta ya está en manos del courier. Su tarjeta está en camino. El día que llega, su tarjeta ya se le entregó. Entonces, eso, además de darles control a ellos, porque tenés el seguimiento en día a día, y en los casos que el proceso se tranca, además de avisarle al cliente, les avisa a ellos mismos, y ellos están haciendo un monitoreo en vivo de en qué está la entrega de esa tarjeta, el cliente mejoró mucho la satisfacción respecto a este proceso porque le están avisando en qué está la cosa, entonces se siente atendido. ¿Tá? Entonces le manda un mensaje, además personalizado,
señor Pablo Moyal, su tarjeta está en este estado. Entonces, eso da mucha más satisfacción al cliente en este proceso. La verdad es un caso interesante para nosotros y hay muchos ejemplos así de procesos que no solo automatizamos procesos maduros, existentes y todo lo más que es lo típico y lo que solemos decir al inicio, sino que también vamos automatizando cosas nuevas que van surgiendo en el camino. Y después, ahí me quedó mal el título, pero en realidad este es un tercer ejemplo que es una empresa de courier para salir un poco del mundo financiero. Esta es una empresa courier, como podría ser, esto es una empresa en España, pero a los efectos, imagínense que es como si fuera un mercado libre, ¿sí? Que entrega muchísimos paquetes en distintas zonas y recibe reclamos de sus clientes a veces porque, yo qué sé, me compré un jarrón y el jarrón vino roto o lo que sea. Entonces, ese tipo de reclamos tienen toda una lógica interna de análisis que en función de determinadas casuísticas, bueno, para cubrirte el daño, voy a necesitar determinada evidencia para que me mandes la evidencia, para yo procesar esa evidencia y dársela al seguro, a ver si te cubre el daño o no, o lo que sea. Entonces, lo que hace el robot acá es atender ese primer frente con los clientes. Entonces, yo ingreso en la plataforma de la empresa una queja porque compré un teléfono celular y me vino roto, ¿no? Entonces, en función de determinados parámetros que le llegan a este robot de ese ingreso que hice en la página, el bot lo que hace es categorizarlo. Y en función de esas categorías, va a una tabla que tiene de respaldo de cuáles son las lógicas y dice, si lo que me están reclamando es rotura, porque llegó en mal estado, lo que sea, yo le tengo que pedir al cliente que me mande estas cosas. Y le voy a pedir, no sé, una foto del producto roto, que ingrese el número de reporte y no sé qué más. Entonces, le devuelve al cliente un mail diciéndole, estimado cliente, estamos analizando su situación, por favor, agrégueme una foto tal y compléteme este formulario. Entonces, el cliente ya recibió enseguida de que mandó su queja, no esperó a que en algún momento del día o de la semana alguien analice y le responda. Es en el momento. Recibe, hace un primer análisis y responde. Entonces, el cliente ahí responde cuando responda, cuando suba la foto que le pidieron y lo que sea, y vuelve a mandar esa información. Y el bot ahí lo que hace es, con esa información, descarga el adjunto que vino y genera un fichero en un lugar que ya está predeterminado para decir, acá está la foto del cliente Pablo Moyal y acá está la información que me suministró y le avisa al humano que va a analizar el caso que ya tiene todo para analizar este caso. ¿Ah? No quiere, el bot ahí no entra después ya a analizar si efectivamente la foto muestra un jarrón roto o no. ¿Ah? Eso ya lo hace un humano. Pero sí hizo mucho más ágil la interacción inicial con el cliente y además le deja ordenadita la información al humano que va a trabajar en ese proceso. ¿Ah? Entonces, también es un bot que mejoró mucho la experiencia del cliente, que están muy contentos con este desarrollo, y además ahorra muchísimas horas y mucha espera innecesaria del cliente. Mandé la queja y a los minutos estoy recibiendo algo. Entonces el cliente dice, opa, acá, bien, qué bueno, me están atendiendo. ¿Ah? Entonces, eso es otro ejemplo que nos parece interesante. Así que vamos a pasar a una etapa de preguntas, ¿sí? A medida que van surgiendo las preguntas, voy agradeciendo el hecho de, digamos, de poder sumarse y acompañarnos. Lógicamente, después de la webinar vamos a enviar material, ¿sí? Así que bueno. A ver, estoy repasando. Acá tengo una pregunta, Nico, quizás puedas responderla vos o Pablo, si el desarrollo queda digamos, en propiedad de la compañía. Bueno, voy yo. Sí, el desarrollo queda en propiedad de la compañía, el código es abierto para que después, obviamente, lo disponga la empresa al cual se le implementa. Lo que sí se recomienda es que una vez que sale en productivo el desarrollo,
Por ahí pasa que el mismo cliente quizá quiere hacerle algunas modificaciones, después no termina funcionando como funcionaba previamente. Entonces, nosotros siempre recomendamos que se contrate un paquete de horas como para mantenimiento y además para tener la posibilidad de hacer todos los procesos escalables para sumarle desarrollo. Que es con qué procesos se recomienda comenzar y cómo identificarlos, ¿sí? La realidad es que lo que siempre sugerimos o solemos recomendar es que puedan identificar por ahí digamos, 2 o 3 procesos, ¿sí? Importantes dentro de cada una de esas áreas de negocio que pueden tener en su compañía y después en conjunto con nosotros nos juntamos y analizamos, digamos, cuál es el mejor proceso para comenzar con la automatización, relacionándolo esto a lo que decía al inicio de comenzar con un proceso simple, ¿sí? Pero también hay empresas que dicen, mira, yo tengo la idea de automatizar, quiero automatizar, pero no sé por dónde arrancar, no sé cómo identificar procesos. Bueno, solemos, digamos, trabajar con muchas compañías que están en esa situación y por ahí lo que hacemos es sugerir algún paquete de consultoría inicial de 5 o 10 horas en las cuales nos podemos juntar con la compañía, podemos entender sus procesos, podemos entender sus particularidades, ¿sí? Y podemos, digamos, identificar con qué procesos de la compañía comenzar. El bot puede interactuar con cualquier sistema de una compañía sin importar su antigüedad. Pablo, ¿querés vos? Sí, sin problema. A ver, sí, el bot, como les decía, básicamente cualquier cosa que vos puedas hacer como persona que interactúa con un sistema, la va a poder hacer el bot. Lo único que a veces es problemático, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de enfrentar un proceso, es que en ciertas situaciones nosotros interactuamos con un sistema a través de interpretar alguna imagen, ¿no? Que no es un dato que yo puedo capturar fácilmente de la pantalla, sino que tengo que interpretar algo que me muestran. Típicamente, en algunos casos, los famosos CAPTCHA que nos ponen en algunos aplicativos web, que justamente lo que tratan de evitar es que los que actúen con ellos sean bots. Y entonces, ahí, cuando hay que atacar imágenes, sin perjuicio de que depende el caso, hay algunas herramientas de software que nos facilitan la vida, hay otros casos que se nos complica un poco más y entonces ya hay que acudir en algún momento a interacción humana en esa parte del bot. Típicamente, cuando nos ponen algún captcha de esos que nos dicen, bueno, te pongo 6 cuadritos y decime en todos los que aparece una bicicleta, y entonces tenés que marcarlo, los cuadrantes donde aparece una bicicleta. ¿Hay tecnología que pueda hacer eso? Sí, pero su nivel de asertividad no es todavía el mejor del mundo y además es más costoso implementarlo. Entonces, a veces, cuando hay que tener ese tipo de interacciones, decimos, bueno, en esta parte del proceso seguí participando vos como humano y el resto automatizalo. O incluso hay algunos que están haciendo lo de tener personas, cuando tienen un volumen gigantesco, tienen personas desactivando CAPTCHA, un humano en alguna parte del mundo, que lo que está haciendo es todo el día desactivando CAPTCHA para distintas personas que se lo piden. Pero los efectos, digo, eso es una casuística particular, pero en realidad sí, el resto, vos podés interactuar con, yo qué sé, tenemos contra SAP, AS400, Oracle, lo que sea, que vos interactúes, interactúa el bot sin problema, sin importar la antigüedad. Tenemos algún caso, o sea, no quiero decir absoluto porque siempre se te complica en alguna situación. Tenemos algún caso que tuvimos que trabajar con un software en una implementación en un mercado en España, nada, un software muy viejo que seguía utilizando un acceso vía módem, imagínense, era algo viejo de verdad, y entonces la computadora que se conectaba a ese aplicativo era una computadora que usaba, si no me equivoco, Windows 95. Entonces ahí ya el bot no podía entrar en esa computadora. Entonces tuvimos que hacer un puente desde otra computadora para que accediera a ese servicio y desde ahí disparar algunas cosas. Caso muy raro, o sea, ya les digo, en muchos años ese fue el único que nos topamos contra algo tan viejo que nos complicó la vida. Se resolvió igual creándole un puente, pero son casos demasiado raros. ¿Qué herramienta se utiliza para automatizar? Sí, estoy viendo.
después había visto de José, de más allá de, digamos, del software desarrollado, cuáles son las licencias y si son perpetuas. En definitiva, tenemos que tener en cuenta tres patas, digamos, para lo que es la automatización de procesos, ¿sí? Por un lado, la consultoría, por otro lado, una máquina, que puede ser una PC de escritorio o una máquina virtual donde se va a alojar, y por otro lado, la licencia, ¿sí? Nosotros trabajamos con, al menos en nuestro caso, digamos, estamos enfocados en lo que es Power Automate, ¿sí? Que es una herramienta de Microsoft y que es una licencia de pago anual, ¿sí? Que se tiene que renovar todos los años, pero esa única licencia, ¿sí? Con su respectivo add-on, permite que se puedan, digamos, desencadenar o automatizar un montón de procesos, ¿sí? Vuelvo a repetir, con esa única licencia. Su valor, digamos, depende mucho de las variaciones que existen en el mercado. Hoy en día, o creo que al mes anterior, al mes de julio, rondaba, por lo menos en valores en Argentina, ¿sí? En nuestro mercado, rondaban los $2.500, ¿sí? A valor oficial. Así que bueno, esa es la herramienta que utilizamos. Complementando el tema de las licencias, en el mundo de RPA ya a esta altura hay muchísimos proveedores, digo, vendedores de licencias diferentes. Power Automate, como decía Gaspar, es una herramienta que compró hace unos 3 años Microsoft y de otro vendedor que la tenía, pero digo, la incorporó en sus paquetes y es una herramienta muy potente y que anda bárbaro. Hay otras, y a veces nos topamos también con ciertos entidades que porque son corporaciones internacionales o lo que sea, que dicen, no, pero yo puedo avanzar con RPA, pero corporativo me indica que solo puedo con tal, porque ya está validada y qué sé yo. En ese sentido, sin problemas, nosotros, digo, somos partner de unas cuantas, pero incluso de alguna que no somos partner la conocemos. Así que en ese sentido no se sientan tampoco limitados. Yo que sé, no me voy a poner a nombrar marcas, pero hay unas cuantas. Hay algunas que son como las top del mundo, que están como más desarrolladas, tienen más historia, también son más caras. Y hay otras más baratas. Power Automate es una que sin duda para primeros pasos, ni que hablar, que es interesante, y $2.500 al año de una licencia, en general no es un número que asuste a nadie. Si se pueden automatizar tableros de control. Eh, sí, sí, por supuesto que se pueden automatizar tableros de control. Tenemos, de hecho, un caso interno que pasó hace poquito, eh, que hicimos uno para un tablero de control para recursos humanos. Básicamente el bot recopila datos de distintos lugares, de bastantes lugares, de hecho, una tarea bastante tediosa. Em, Recopila los datos, los estructura, los almacena y mediante un Power BI lee todos los Excel almacenados y ya están fijos los datos y armado el tablero de control. Así que sí se puede. Y también tenemos otro caso que no es por interfaz como este, sino que es mediante una API que también colecciona un conjunto de datos que nosotros le indicamos para obtener y también conectado a un Power BI se obtiene el tablero. Es lo que en realidad hace un cálculo también para las liquidaciones de vendedores. Todos los procesos que se podían automatizar debían estar digamos, en una página web. Y la respuesta es que no, ¿sí? Que se pueden automatizar procesos de páginas web, se pueden automatizar procesos, digamos, de escritorio, se pueden automatizar procesos de envío de correos. Bueno, por ahí, no sé, Nico o Pablo, si quieren por ahí entrar un poquito más en detalle en todo lo que podemos hacer, pero la respuesta, digamos, si solamente se refiere a procesos web, es no, ¿sí? Hay un montón de variables y variantes que se pueden considerar en lo que es la automatización. No, digo, creo que lo sustancial es eso, si está en algún medio digitalizado, se va a poder interactuar. Básicamente la respuesta creo que más amplia es esa. Tal Creo, cual. ahora no encuentro una pregunta que me parece que estaba buena. Hay varias, pero una hablaba del tema de, acá está, Renata le preguntaba si, claro, cambian los pasos, cambia la ruta, eso va a implicar cambios. Sí, digo, naturalmente sí, y un poco la contracara
de la simplicidad y la velocidad con que o sea, estos son procesos, como decía Gaspar, ¿no? O sea, capaz que en 2 meses tenés automatizado algo, que en una vía tradicional hubieras estado 2 años esperando, pero sí hay que estar bastante, depende del caso, hay casos que están años sin necesitar retoques, pero hay otros que sí, entonces, en general, hay procesos que requieren atención, pequeños cambios, surgen ventanas emergentes que antes no surgían, yo qué sé, hay cosas que que pueden pasar. Después había otra que está buena, me parece también, porque en general es de los peros que recibimos al principio, en algunos casos, de la gente de seguridad de la información. Y dicen, bueno, pero ¿cómo manejan los temas de seguridad? Y sí, están tenidos en cuenta, en general se maneja un cofre de credenciales, o sea, en esto también las distintas herramientas tienen diferente manera de resolver los temas de seguridad, pero en todas se dan las garantías necesarias para poder avanzar con esto. Y ya les digo, o sea, si tenemos, imagínense que si tenemos RPA implementado en bancos, que son los más eh, cuidadosos con todos los temas de seguridad de la información de sus clientes y todo lo demás, sí, se cumple y se hacen los procedimientos adecuados para que las credenciales queden suficientemente resguardadas. Bueno, perfecto. Gracias Pablo, gracias Nico. Si les parece, vamos finalizando, digamos, con la webinar. Quedaron varias preguntas por responder. Seguramente, digamos, posterior a la webinar la vamos a ir respondiendo, ¿sí? Quizás por correo y lógicamente abiertos a hacer alguna reunión digamos, a charlar alguna particularidad que puede surgir en las compañías. Así que bueno, como digo, nuevamente agradecerles por acompañarnos, por estar presente y estamos a disposición, ¿sí? Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.